Bien. Bueno, pero más o menos lo que vimos recién, vamos a analizarlo primero. Vamos a poner un color, vamos a poner otro color. Vamos a poner un color rojo. Evidentemente, si hacemos el mismo razonamiento, todo esto vendría a ser la Z1. Esta vendría a ser la Z3. Y nada, o sea, la Z1 va a estar en serie, la Z3 va a estar en paralelo con la Z2, y la Z4 y la Z5 van a estar en paralelo. ¿Sí? Bien, vamos a calcular la Z1. R1 es 30, más, y acá tendríamos que calcular la ZL1, perdón, la XL1 menos, y acá, igual al parche, tenemos que calcular la serie C1, C11. ¿Cómo se calculaba eso? Profe, como un paralelo de resistencia. El paralelo. Perfecto, o sea que la resultante iba a ser C1 por C11 dividido C1 más C11. ¿Sí? C1 es 200 y C11 es 100 dividido 300. Esto va a ser igual. Simplifico y simplifico. 200 dividido 3, eso me estaría dando 66,66 periódico. 66 periódico. Bien. Entonces, acá lo que tenemos que calcular es XL1 va a ser igual a 2 pi por 50 por L1 da 0,020 Henry y eso me da 6,28. 6,28 ohm y XC paralelo 1 sobre 2 pi por 50 por 66. Guarda la tosca. Nosotros acá estamos microfaradios, o sea que estaríamos hablando de 0,0666 aprox. ¿Y eso cuánto daría? 47. 0,047 o 48. ¿Cuánto, perdón? Se cruzó justo la... ¿Cuánto daría? 47,75. A mí me da 0,04779. Tendré que invertirlo, ¿no? 2 por 3, 14, 15, 9, 6, 2 por 50 por 0,0. No. Yo, profe, directamente pongo en la calculadora, me da la opción de poner pi en vez de poner 3,14. Bueno, pero ahí te daría 20,92. El invertido 1 dividido 20,92 me da 0,47, no 45. ¿Por qué le da 45? ¿Quién tiró 45,75? Profe, ¿no es el capacitor 66 por 10 a la menos 6 microfaradio? O sea, Ah, bien. Ahí está el error. Muy bien. Sí, señor, es micro. Sí, señor, es así.
Ahí va. Ahí está el error. 2 por 3,16 4,16 por 50 por 0,00066. Ahí me daría, 47,59. claro, ahí daría 1, vamos a hacerlo con un paso más, 0,021 aprox, y esto me daría 1 dividido 0,021, ahora sí, 47,61. 47,61. Ahí estaríamos, ¿sí? Sí, profe. Sí, Bueno, entonces la Z1 va a ser igual a 30, acá sería menos J, porque la XL daría 6 con 28 menos 47,61. Vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar más acá. Y ahí me daría 30, y ahí sí, menos J sería 6,28 menos 47,61. Ahí sí quedaría 41,33. ¿Así le da? ¿Sí? Esa sería la Z1. Bien, este sería el paso número 1. Vamos con el paso número 2. Calcular Z2. Z2, ¿qué tenemos? Z2. Perdón, Z3. Z2 ya está calculado. Z3, tenemos R3, L3 y C3. Sí, tiene que aplicar la fórmula únicamente. Exacto, ahí tendríamos 48, la parte real, más menos XL3 menos XC3. ¿Sí? Bien, vamos ahora con XL. XL3 va a ser igual a 2pi por 50 L3 es 180 microfaradios, que serían 0,180. Ahí va a dar un valor. Y XC3 va a ser igual a 1 dividido, no me quiero bajar mucho si no se me va el número, 2pi 50 por 120 micro sería 0,000120. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuánto daría eso? Z3, 48, más J. ¿Cuánto daría el XL3? Este. me da 56,54. No sé si está bien. Sí, soy bien. 56,54. Yo creo que sí. Porque tenés 2pi, 2 por 3, 16 por 50 por punto 180, sí, 56, está bien. Y el otro, XC3, 0,000120 por 50 por 2 por 3,16. 26,52. 26, 26,52, ¿así? Sí, va. 52, 58.
23,85. No sé si lo... Ponemos 6. Mm. Sí, sí, ahí está. Bien. ¿Ahí cuánto daría entonces? 48 real más J 56,54 menos 26,52. Profe, una pregunta. ¿Cuánto Sí, cero tiene ahí la capacidad? Porque no veo el choto. bueno. Raúl, vas a tener que conseguirte una compu, porque con el celu Mandrake el mago tenés que hacer. Sí, El, profe. el- el dato es 120 micrones. O sea, micrones, haces 3, es mili, y haces 3 y es Faraday. Entonces es 0,30120. Ok, profe. Y ahí te daría Faraday. No le pongo, porque podría ser 120 por 10 a la menos 6, también podría ser, pero por ahí es como que me gusta hacerlo de las dos formas. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Puede ser que Ujú. haciendo 120 por día a la menos 6 te dé otro número? En realidad no, ¿No? pero hacelo. Porque yo lo hice y me dio otro resultado, pero también usaba el pi de la calculadora. Capaz que era por eso. Pero tendría que darte alrededor, si no te da 26,52, tiene que dar 26,60 o 26,40. O sea, no podrías escaparte del 26. A ver, ya te digo cuándo me dio, profe. Dale que lo busco. ¿Vale? Sí, yo no tengo calculadora científica, por eso no te puedo ayudar con el menos 6, pero no puedo. Por eso siempre lo llevo a un decimal, que es más fácil, que digamos, lo puedes sacar con la calculadora del celu y ya está. Ah, no, ahí lo vi, profe, y está bien. Sí, me dio 25,5 le puse yo. Le puse un decimal más. Bien, bueno, entonces quedaría 56,54 menos 26,526. O sea, quedaría la parte imaginaria positiva 30. 30,04. ¿Sí? Y ahí tendríamos Z3. Sí. Bueno, bien. Siguiendo el razonamiento, digamos, del ejercicio, ya tendríamos la Z1 y la Z3. Ahora el próximo paso, el 3, tendremos que sacar la Z equivalente entre 2 paralelo 3. Entonces, sería Z2 por Z3, Z2 más Z3. Evidentemente, acá nosotros el Z3 lo tenemos que llevar a polar. Entonces Z3 tiene que tener un valor o sea, un módulo y un ángulo, ¿sí? Sería el antitangente de 30 dividido 48. ¿Alguien lo sacó? Y después, una vez que tenemos el resultado, el próximo paso, lo dejo planteado, después en todo caso lo hacen ustedes. 4, Z equivalente sería 4, 5, ¿no? Que va a ser Z4 por Z5 y acá Z4 más Z5. Profe, yo como el polar de Z3 lo tengo como 56,62 con un ángulo de 32,03, 04, perdón. 32,04.
Bien. ¿Y el módulo? No sé, está bien. El módulo como 5662, Sí, puede ser. 62. 62. Bueno, bien. Y bueno, una vez que tienen los 4 pasos, obviamente que tenemos una C, o sea, esto nos va a quedar, el equivalente de esto va a ser igual a una impedancia 1, esta va a ser una impedancia 2 equivalente, más otra impedancia 3 equivalente. Obviamente que los resultados, el Z1, ya lo tenemos, digamos, acá en forma rectangular. Cuando calculemos este acá también va a tener que ser rectangular y este rectangular y sumamos los 3. Y ahí tenemos el quinto paso, que sería sumar Z1, o sea, la Z equivalente, o sea, Z1 más Z23 paralelo, más Z4 paralelo 5. Y ahí tendríamos el quinto paso. Bien. ¿Cuál otro ejercicio quieren ver? A ver, Mica. Vamos a ir con Mica a ver qué decía. El 5.10 y el 5.20. Profe, ya me los explicó Germán y Pablo, si quiere dar la clase. Y creo que te lo va a explicar mejor que yo, ¿no? No dije eso. No, profe, no. Qué feo, qué feo. Bueno, lo que pasa es que yo estoy aprovechando, digamos, que vos levantaste la mano, digamos, pero yo sé que hay varios ahí que no hablan y están como Adán el día de la madre, ¿viste? Pero bueno, pero si no lo hacemos acá en clase, después, bueno, no, se van atrasando con la presentación del ejercicio, así A que mí, como profe, no me quieran. salió el 514. Bueno, ahí Germán te lo va a explicar, ¿sabes? Ah, eso va a pasar, hijo de puta. No, mentira, fue un mal chiste. Bueno, ¿quién preguntó? Así te identifico. Yo, profe, Saitale. Perfecto, ahí lo vemos. Sí, porque me siento más solo que... Bueno, acá dice así, dado el circuito serie, determinar la Z equivalente, la intensidad total y el circuito serie equivalente, construir los diagramas correspondientes. Bueno, acá que vamos a tener que la Z1, que es la única, va a tener 4 ohms de la parte real más, y fíjense que acá directamente ya no hay que calcular nada porque está calculado la XL y la XC. Entonces, va a ser Profe, 3 el ohms. 14. Sí. Bueno, ahí lo hacemos. Acá tenemos 3 ohms de la XL menos 6 ohms de la XC. Entonces, el Z1 va a dar 4 menos J3, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, y si lo llevamos a polar, va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 por 4, 16, más 3 por 3, 9, serían 25, con lo cual esto me va a dar 5. 5 por 5, 25. Entonces, la Z1 va a ser igual a 5, y el ángulo, ¿cuánto da? Sería arco tangente de 3 dividido 4. 29,35, profe. 29, 35. Esto es que sería negativo, ¿no? Medio positivo a mí. Para la papá. Bueno, ya lo vamos a definir. Si yo grafico acá, vamos a suponer que esta fuera una línea vertical. Yo tengo 4 que es positivo, 4 es positivo, y acá me dice que 3 es negativo. La intersección de los dos me va a dar el punto de la impedancia 1.
si yo trazo acá, según este cálculo, este me da 5 y acá me tiene que dar negativo. Profe, ahora me da 36,86, pero no me da negativo. A mí me da como menos 36,86 también. A ver, ¿cómo sería entonces? Da 36. ¿Cuánto da el antitangente de 3 sobre 4? 36,86. 36,86. Bien. Y si este 3 es negativo, Pasa que hay que poner signo, por eso te da positivo, profe. ¿pero están viendo el gráfico? Sí. Pero Tiene que dar negativo porque están en el cuarto cuadrante. Perfecto, eso es lo que estaba necesitando. Perfecto, entonces acá da negativo. Bueno, ¿y qué pide ahora? La intensidad total. La intensidad total a qué es igual. A la León, tensión sobre la corriente. Sobre la resistencia. sobre la impedancia. Muy bien. Serían 100, 0, dividido 5, menos 36, 86. 100 dividido 5 me da 20. Y el ángulo es 0 menos 36, va a pasar a 36. ¿Sí? O sea que la corriente total tiene un ángulo positivo. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Bueno, y si yo ahora hago la gráfica de fasor, ¿qué pasaba cuando la impedancia estaba en el cuarto cuadrante? ¿A dónde estaba la corriente? ¿El primero? El primero. ¿Cómo? El primero. Bien, si la tensión acá es justo 100 y da en 0, la corriente va a estar acá en 20 y el ángulo va a ser 36. Correcto. Acá se cumple que si tengo la impedancia en el cuarto, la corriente está en el primero. Bueno, ¿alguien dijo de ver el 14? Yo, profe. Bueno. Calcular el valor de la corriente. Calcular el valor de la corriente del circuito capacitivo puro. Capacitivo puro, dice. O sea que Z es 0 menos J10. ¿Está bien? Es decir, el capacitivo puro. Y la tensión es 20, 0. Guachi. Bueno. Ya entendí por qué me equivoqué. Bien, el módulo acá sería, acá el módulo sería 0 al cuadrado más 100 más 10 al cuadrado, que serían 100, que sería igual esto a 10. Y 10 sobre 0, o menos 10 sobre 0, quedaría el arco tangente de 10 o menos 10 sobre 0. Claro, acá sería una incoherencia, ¿no? Porque sería infinito, ¿no? Pero bueno, si nosotros graficamos, por eso está bueno que hagamos el gráfico. La impedancia va a estar en 0 y en menos 10, J. Entonces va a estar en el... Epa, clave de aquí no la ve. ¿Qué pasa? No borra. Bueno, se me desconectó el tablet. Si está en el cuarto, mira vos, no se borra. Bueno, no le den bolilla a la X. Si la impedancia está en el cuarto, la corriente estaría en el primero. Entonces, la corriente
va a ser igual a los 20, 0 dividido. Acá que teníamos 10 y 90, o sea, 10 y tenemos menos 90, porque este sería el ángulo de la impedancia. Entonces la corriente me va a dar 2 y el ángulo de 90, porque es 0 menos 90, 90. ¿Está bien? Entonces si hago la gráfica acá, Sí, profe. ¿qué tendríamos? Que el módulo estaría en 2. Ah, perdón. Mira vos, no me deja borrar. Vamos solo acá. Entonces, la gráfica es así. 20, 0 que serían los voltios. Y acá estaría la corriente 290. Esto sería I igual a 290 positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un capacitor. ¿Qué dijimos cuando teníamos un capacitor puro como impedancia? Vamos a tener un adelanto de la corriente 90 grados puro. ¿Mm? Cuando tenemos la tensión en 0. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, mira vos qué hijo de... No se borra. Listo. Bueno, estaríamos ahí 5.14, 5... Bueno. Vamos entonces ahora con... ¿Qué otro ejercicio quieren que hagamos? ¿Del 5? ¿Hola? ¿Había alguna otra duda para otro ejercicio del 5? ¿Hola? Por mí no, profe. No se lo vemos. A mí tampoco, profe. Bueno, entonces lo cerramos este. Bien, vamos entonces a... Teníamos que ver la parte del Classroom 4, la parte 4. Vamos a agrandarlo un poquito. Ahí está. Bueno, hoy lo que vamos a ver va a ser factor de potencia, o vamos a intentar por lo menos verlo, y lo vamos a ir leyendo, y de paso vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Me parece que ya lo habíamos leído la vez pasada, pero bueno, lo vamos a reforzar. Dice, cualquier máquina eléctrica para su funcionamiento necesita la generación de un campo magnético, motor transformador, alimentado por una corriente alterna, consume dos tipos de energía, la energía activa, que corresponde a la potencia activa P, que se mide en kilovatios, la cual se transforma íntegramente en energía mecánica o rotórica, que se llama, o del momento, y va a tener una pequeña pérdida en calor, por joule. Ambas dos, esas energías, digamos, se utilizan y obviamente no se van a recuperar. Pero la energía reactiva corresponde a la potencia Q, cuyo, digamos,
unidades volt-ampere reactivo, dice la cual sirve para alimentar circuitos magnéticos en máquinas eléctricas y es necesaria para su funcionamiento. Es suministrada por la red o preferentemente por condensadores previstos para ello. La red de distribución suministra una potencia aparente, que es la que nos cobra EPEC, medida en kVA. Esa energía aparente se compone por activa y reactiva, ¿sí? Es decir, nosotros, EPEC nos cobra la potencia S, o sea, esta potencia, la P la consumimos nosotros, la Q la podemos recuperar porque el campo magnético, pero el campo magnético lo puede devolver, y está representado por la potencia aparente, por el valor de la tensión por la corriente, y obviamente que si esto es un vector, vamos a tener el adyacente, que va a ser el P, y la cateto opuesto va a ser la Q, ¿sí? Acuérdense que trigonométricamente el seno era el opuesto y el coseno era el adyacente, es decir, multiplicado por B por I o U por I, que es la S, obtenemos P y obtenemos Q. Un dato que se calcula acá, dice el factor de potencia, FP, de la instalación es el cociente entre la activa consumida por la instalación y la potencia aparente, es decir, el cateto adyacente, que sería este, y la hipotenusa. Es decir, entonces, que el factor de potencia va a ser igual a P sobre S, y si P es U por I por el coseno, y S es U por I, se simplifican estos dos, y el factor de potencia directamente es el coseno de phi, el famoso coseno de phi. Este coseno de phi es el que hablábamos la vez pasada en el ejemplo, que tenemos que reducirlo y llevarlo prácticamente a cero, al ángulo. Eso significaría, digamos, que esa potencia aparente se acerca a la potencia activa, con lo cual tendríamos un circuito con poca pérdida, ¿no? Y si la tensión es constante, obviamente la que va a variar va a ser la corriente, entonces la corriente acá va a ser grande y acá la corriente va a ser más chica, ¿sí? Porque el ángulo se va achicando, es decir, yo voy corriéndolo la posición de la hipotenusa a esa posición. Eso se llama corrección de factor de potencia o corrección de coseno de phi, como se dice normalmente. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien lo puede explicar? ¿No? ¿Nadie lo puede explicar? ¿Con sus palabras? Bien. ¿Y qué más? Vamos de vuelta. Esto evidentemente obedece a que si yo tengo, digamos, un triángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo, ¿sí? El triángulo rectángulo está constituido por un ángulo de 90 y dos ángulos más chicos, ¿sí? Sería el coseno de phi, y este vamos a suponer que, no sé, fuera, qué sé yo, lambda. Si yo sumo phi, 90 y lambda, ¿cuánto me da? Y te tiene que dar 180. 180. Muy bien, 180. Sí, sí, más 90. Perfecto. Bueno,
Si la hipotenusa es U por I, y decimos que el factor de potencia es igual a P sobre S, y P es B por I por coseno, dividido B por I, que es la S, simplifico B por I, y esto me va a dar el coseno de phi. O sea que el factor de potencia es igual al coseno de phi. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Si yo agarro ese, por alguna razón, ya vamos a ver cómo, achico ese coseno de phi y lo llevo más chico a este lugar, la tensión es la misma porque es constante. Obviamente que esta corriente que está acá y esta corriente que está acá van a ser distintas porque, digamos, por el efecto, digamos, de la disminución de ese phi prima, por así decirlo, ¿sí? Es decir, si yo acá S vale 2000 y acá P vale 1600, evidentemente si yo estos 2000 en este punto lo llevo acá, es muy posible que acá tenga 1000, no sé, 1800, ponele, o menos, 1700. Si la tensión es digamos, la misma, evidentemente la que va a disminuir va a ser la corriente, porque si acá me da 2000 y acá me da 1700, evidentemente la corriente bajó. ¿Sí? Eso es lo que, digamos, hacemos cuando modificamos ese coseno de phi o achicamos el ángulo phi, que se llama corrección del factor de potencia o el coseno de phi. Hay otros, así como nosotros calculamos que el factor de potencia es P sobre S, podemos hacer otros cálculos también, ¿no? Es decir, si yo acá, vamos a hacer así, el coseno de phi es igual a P sobre S, que ya lo vimos arriba, también podemos calcular la tangente, que es opuesto sobre adyacente, ¿no? Es Q sobre P. Y el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Por eso, acuérdense de la famosa SOR, CAR, TOA. Eran estas siglas que decía que el seno es igual al opuesto sobre el radio. El coseno era igual al adyacente sobre el radio y la tangente era igual al opuesto sobre el adyacente. ¿Sí? Esto, digamos, visto en un triángulo rectángulo, este es el adyacente, este es el opuesto y este es el radio. Acuérdense que en trigonometría la hipotenusa era el radio que era igual a 1. ¿Se acuerdan de ese dato? ¿Sí o no? Acordar, no me lo acuerdo. Eso es como respirar. Y no pienso en respirar, profe. Están siempre bajo el agua, digamos. Tal cual. Son unos pescados. Fíjense, acá está el círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? ¿Se ve bien? Sí, se ve, profe. Es decir, el seno va a ser el opuesto, el coseno va a ser el adyacente. Fíjese que el seno es opuesto sobre radio, es decir, opuesto sobre radio. El adyacente siempre sería el que está de base o que está opuesto a la hipotenusa. Vamos de vuelta. Adyacente al ángulo, ¿no sería? Exactamente. Correcto. Nosotros estamos en el coseno de phi, o phi, acá. El radio va a ser la hipotenusa. ¿sí? Sí.
el adyacente, el que está adyacente casualmente, que está pegado, sería el de abajo, el coseno. Y el opuesto al ángulo sería ese. Es decir, cuando nosotros estamos viendo cuestiones de ángulos, el opuesto a este ángulo es este. Este ángulo, el opuesto es este. Y este ángulo, el opuesto es este. Es justo que está opuesto. Es decir, que no lo forma, digamos, por así decirlo. El opuesto es el cateto que no lo forma al ángulo. Porque el que lo forma es el radio y el adyacente. ¿Sí? Este va a ser adyacente y este va a ser opuesto. Y ese va a ser radio. Entonces, SOR, CAR, TOA. ¿Sí? Seno opuesto sobre radio, coseno adyacente sobre radio, tangente opuesto sobre adyacente. Entonces, si lo vemos acá, de lo que estábamos viendo recién, perdón, la Q, fíjense, la Q es opuesta y la S es el radio sería, ¿sí? O la hipotenusa en este caso. Entonces, el seno es opuesto sobre radio, tangente es opuesto sobre adyacente y el coseno es adyacente sobre el radio o en ese caso. ¿Sí? Claro, lindo quilombito. Fundamental. En realidad esto como respirar, ¿vio? Pero si ustedes son pescados que respiran abajo el agua, así les va. No, bueno, es parte del métier, digamos. Hay que hacer un poco de ejercicio, digamos. Pero bueno, lo interesante de esto, como decía Raúl la clase anterior, hay tablas, entonces por ahí, digamos, se les va a solucionar el problema, y ahora con la inteligencia artificial ya prácticamente ni vamos a pensar, lo van a calcular directamente ella, así que en algún momento van a hacer ellos el trabajo y en algún momento, no sé, nos va a pasar como Terminator, que nos van a pasar por arriba. Esperemos que no. Bien, un factor de potencia próximo a 1 indica un consumo de energía reactiva poco importante y optimiza el funcionamiento de una instalación. El ángulo phi corresponde al desfasaje entre la tensión y la corriente. Eso siempre acuérdense, ¿no? Ese desfasaje, ¿quién lo genera? Entre la tensión y la corriente. El capacitor. ¿Quién? ¿No le genera el capacitor? Mira, a lo mejor el agua está turbio, por eso el ángulo correspondiente al desfasaje entre la tensión y la corriente en un circuito de corriente alterna lo provoca la impedancia del circuito. La impedancia. Ah, bueno, pero sí, bueno, sí, la impedancia puede ser capacitivo o así. Claro, el Genial. capacitor lo corrige. Exactamente, ahí estamos, ahí vamos. Bien ahí. Bueno, dice, algunos valores típicos de este factor de potencia lo podemos observar en la siguiente tabla. Fíjense, un motor asíncrono carga el 0%, es decir, que anda, digamos, suelto, sin carga, tiene un coseno de 0,17 o una tangente de 5,8. Cuando le empezamos a subir la carga, se empieza como a mejorar. Se va a 0,55, al 50% se va a 0,73 y al 100% de carga se va a 0,85. De cualquier manera es malo todavía. Tendría que llegar a un 0,90 y pico para mejorarlo, digamos. Por eso se aplica el capacitor. Una lámpara incandescente, que es una resistencia pura, no tiene coseno de phi. Un fluorescente sí tiene coseno de phi porque tiene un balastro. Ahora, bueno, vienen a LED, no se usan más. Listo. No tenemos que preocuparnos. Antes las fluorescentes venían compensadas con un capacitor y podían llegar a tener 0,93, que era un valor bastante aceptable. Lo mismo las lámparas de descarga. Un horno de resistencia pasa exactamente lo mismo. El coseno de phi es 1. Es igual que el que está acá arriba, la lámpara incandescente. Acá está salteado, ¿no? Es decir, el 1 va acá y el 0 va acá. ¿Sí? Se ha corrido la columna.
Bueno, esos son un poco los ejemplos que van a encontrar cuando uno va a armar, digamos, un circuito o va a analizar un circuito para hacerle mantenimiento o bueno, para tomar conocimiento, digamos, de los circuitos que va a tener, digamos, esa empresa o esa industria. Y un poco ahí vamos a tener estos valores por tabla del coseno de phi, con el cual vamos a tener que mejorarlo en alguna medida, si estamos en diseño, o reemplazar un banco de capacitor si se quema y, bueno, saber por cuál lo tenemos que reemplazar. ¿Por qué mejorar el factor de potencia? Bueno, dice un factor de potencia bajo, o sea, un phi alto, es decir, un desfasaje alto, implica valores relativamente altos de potencia aparente con respecto a la potencia activa, es decir, estoy consumiendo más corriente de la que realmente necesito para mover la máquina. Esto significa que para producir la misma potencia activa aprovechable se requiere corrientes notoriamente mayor que si el factor de potencia fuera elevado o el phi bajo, el angulito chiquito, ¿sí? Y esta corriente particularmente, el exceso tiene que circular por instalación, con lo cual la instalación también se pone más cara porque tienen que ponerle cables más gruesos para que no se fundan los terminales. Entonces, un coseno de phi alto tiene mayores pérdidas por efecto Joule, porque voy a tener más corriente que circula, más calor, deterioro de los materiales aislantes, mayor caída de tensión a lo largo de la instalación. Imagínense que si la instalación son bastante distancia, digamos, desde los tableros, digamos, de alimentación a las máquinas, entonces voy a tener también caída de tensión por casualmente esa resistencia que voy a encontrar. Y obviamente incremento de los costos o multa, en el caso de PEC, o del suministrador o cooperativa que te suministre la corriente. Es por ello que se corrige el factor de potencia a fin de optimizar técnica y económicamente la instalación. ¿Cómo lo hacemos al factor de potencia? Bueno, es muy sencillo. Acá la fórmula, como ustedes lo ven ahí, tienen que restar, digamos, esa Q menos Q', y si nosotros reemplazamos fíjense que acá a la derecha está a qué vale Q y a qué vale Q', lo reemplazamos por esa fórmula P tangente de phi o T tangente de phi', y automáticamente va a ser P por la diferencia de esas dos tangentes, phi y phi'. ¿Qué significaría ese phi y phi'? Es decir, el phi sería el original, como dice acá abajo, a ver si lo puedo subrayar, es decir, el ángulo phi sería el original y el phi' es el ángulo que yo quiero llevarlo, digamos, ¿no? Es decir, si nosotros acá habíamos dibujado de achicar, ¿ves? El phi'. Es decir, mientras más chiquito lo tenga al phi', voy a tener menor corriente y eso me va a optimizar el sistema. ¿Se entiende hasta acá? Más o menos. Algo. ¿En qué parte no? O sea, el phi original es el que viene ya por defecto y después el phi es cuando realizamos el factor de potencia. El phi', perdón. ¿Sería así? ¿O no? No A entendí ver, mal. ¿quién determina el phi? ¿La potencia? No. Nosotros que consumimos la energía, ¿no? PEC cuando nos dice que estamos consumiendo La impedancia real de la corriente y la tensión. Sería nuestra carga lo que va a definir la impedancia. Menos mal que hay alguien que está atendiendo, porque si no, esto es para pegarse un tiro en el pie, para no ser ¿Qué manera de decir perdón?
¿Quién definía el ángulo phi? La impedancia. Muy bien, muy bien. Entonces, si yo tengo, digamos, un motor, ¿qué impedancia va a tener? Hola. Va a depender del tipo de motor. Ahí esos son los más comunes, digamos. O sea, en este caso sería 0,85 el coseno de phi. Entonces, ese phi vendría a ser el phi, ¿sí? ¿Y cuál sería el phi prima? El 362. ¿Cuánto? No sé cómo sacar el no sé, la idea sería que tenga una diferencia de ángulo. A ver, te voy a tirar un centro. Yo soy EPEC y vos sos la empresa, ¿no? Yo voy a tu planta y veo que tenías un coseno de phi de 0,85 y te cobro un multazo. Y vos me decís, ¿por qué me cobras? ¿Qué sé yo? Porque tenés un fee muy bajo, tiene que ser más alto. Y vos me tenés que preguntar, ¿cuánto? A ver, pregúntame, ¿cuánto sería el fee? ¿Cuánto daría? Y mira, yo para no cobrarte tendría que ser 0,95. No, no. O sea, yo estoy haciendo el verso y usted no. O sea, es decir, tu circuito es 0,85 y yo no te voy a cobrar si vos tenés 0,95. Entonces, el fee prima es 0,95. O sea, yo te lo estoy imponiendo. Entonces, cuando hago el cálculo acá, la San Dios, este fee es el que vos tenés en tu circuito y este es el que yo te pongo como límite para que vos lo llegues, lo corrijas y no pagues el impuesto o el punitorio. ¿Siempre es sí o dependiendo del tipo de circuito que tengamos? No te escucho, a ver, ¿cómo es? ¿Siempre que sea alternativo o dependiendo del circuito? No se te escucha nada, che, estás como hablando en un caño, discúlpame. O te alejas del micrófono o hay algo que no. No, ¿Cómo es se- un culo conectado. Si no me equivoco, si no mal le entendí a ella, si siempre es igual así o es dependiendo de los circuitos. Si yo no me equivoco, hay veces que es o banco de capacitores o banco de... Ay, no me salió ahora el otro nombre. De inductores. ¿Puede ser, profe, o yo me estoy equivocando? Malísimamente mal. Bueno, El año que viene los va a agarrar el profe ¿cómo se llama? El profe, digamos, del práctico y me va a matar a mí y a ustedes. O sea, nos va a poner contra la pared y nos va a cagar a tiro. Es decir, él va a decir que yo no le expliqué este año y bueno, y ustedes por no haber aprendido lo va a decir. Vamos de vuelta. ¿Entienden este gráfico que se ve ahí? sí. Bueno, este triángulo de potencia, ¿a qué se debe? Al uso que estamos teniendo en la empresa, por decirlo de una manera, en la fábrica. Claro, vamos a suponer que vos tenés el motor 0,85. ¿Sí? Ese es tu coseno de phi. Sí, Y EPEC te dice que lo tenés que llevar a 0,93, ponele, que sería el Q'. sí. Entonces, lo que tenés que hacer es buscar un QC, que sería, ¿qué sería QC? ¿QC qué sería? La diferencia. Bien, sería la diferencia, pero digamos físicamente, ¿qué sería?
¿Un banco de qué? De Un capacitores. banco de capacitores. Bien, bien, banco capacitor. Sí, capacitor. Perfecto. Bárbaro. Entonces, la diferencia entre el 85 y el 93 es lo que vos tenés que poner en el banco de capacitores para poder llevarlo del coseno de 0,85 a 0,93. ¿Se entiende? Es decir, Sí, yo profe. acá tengo un circuito inductivo, resistivo, y acá le agrego un capacitor para hacerlo menos inductivo, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué lo ponemos en paralelo. Para corregir casualmente ese factor de potencia y llevar menos, o sea, achicar ese, que sería la potencia aparente que yo estoy pagando, porque al ser una potencia aparente más chica, es decir, si yo mido el largo de esto gráficamente, va a ser mucho más largo que esta. Por eso tengo que achicarlo al coseno de phi o al phi. ¿Mm? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, antes de seguir acá y marearlos un poco, porque creo que se van a marear, vamos a ver un ejemplo. A ver si lo podemos ver. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo este, el 6.1, ¿no? ¿Se ve ahí más o menos o lo agrando un poquito más? ¿Se ve bien ahí? Sí. Habíamos hecho el 6-1. Bueno, si lo hicimos, entonces hacemos el 6.2 o quieren que hagamos el 6.11. Yo prefiero el 6-11. Buenísimo. Bueno.